Hola y bienvenidos a Panda Stacker. ¿Está Estados Unidos a punto de entrar en una recesión? ¿Lo está China? ¿Quién entrará primero? ¿Puede esto generar una crisis financiera global? Y lo más importante, ¿cómo nos puede ayudar el oro o la plata? Bueno, si nos fijamos en lo que para mí es un indicador clave, como es la curva de tipos invertida, podríamos decir que estamos a punto de que ocurra algo grave. A punto, por supuesto, pueden ser semanas o meses, claro está. ¿Qué es la curva de tipos invertida? Mirad, se dice que la curva de rentabilidad de tipos está invertida cuando en Estados Unidos sus bonos a corto plazo son más rentables que los bonos a largo plazo. Esto es una anomalía, puesto que en una situación normal es evidente que prestar dinero a largo plazo es una inversión en la que se paga más interés que prestarlo a corto plazo. Cuando la economía va bien, la gente presta dinero al Estado y no le importa comprar bonos a largo plazo, a 10, 20 o 30 años. Pero cuando la economía comienza a ir mal, sobre todo cuando el sentimiento es de falta de confianza en la buena marcha de la economía, los bonos a corto plazo comienzan a pagar un interés mayor que los bonos a largo plazo. Esto es así porque ante la falta de confianza, los inversores demandan más bonos a corto plazo ante la incertidumbre, pero además de preferir los bonos a corto plazo, exigen un interés más alto de lo habitual por comprar esos bonos. Ahora mismo el rendimiento del bono a 10 años está al 4,2%, y el bono a 2 años al 4,89%. Una curva de tipos invertidos es algo bastante inusual y que generalmente en el pasado ha sido el preámbulo de una recesión. Por tanto, no sabemos si vamos de cabeza a una recesión, pero es una señal de alarma, una señal de advertencia para tener muy pero que muy en cuenta. Si nos fijamos en los gráficos de la curva de tipos desde 1950 y de las recesiones que ha habido, su poder de predicción es increíble. En principio, solo a principios de la década del 60 del siglo pasado hubo una inversión de la curva y no hubo recesión. Solo una vez. El resto de las veces, tras la curva de tipos invertidos, vino una recesión. Y lo que es más importante, nunca ha habido una recesión en Estados Unidos sin una inversión de la curva de tipos previa. Por tanto, yo creo que no hay ningún otro indicador económico que sea tan preciso como la inversión de la curva de tipos a la hora de predecir una posible recesión. Realmente, mi impresión con esto de que sea un indicador tan preciso es porque el mercado de bonos, que es el mayor mercado del mundo en el que se mueve más dinero, está al final dominado por una serie de grandes jugadores, de planes de pensiones, fondos de inversión, en definitiva, unas pocas gestoras por detrás a nivel global, que tienen cierta información que no voy a decir que privilegiada porque no sería legal, pero sí que conocen mucho más la marcha real de la economía, como para poder anticiparse, y eso nosotros lo podemos saber por algunos indicadores, como este de la curva de tipos, porque nadie nos lo va a decir en las noticias. Como siempre nos dirán que todo está bien hasta que llegue el día que explote. Y hay muchos catalizadores para que entremos en una recesión y en una crisis profunda. Mirad, cuando Estados Unidos y el resto de economías occidentales estaban al borde de la recesión, nos dijeron que era porque China estaba todavía cerrada. Recordaréis que China estuvo mucho más tiempo con la economía parada por el COVID, casi hasta antes de ayer. Y nos decían que no pasaba nada, que en cuanto China reabriera sus fábricas y se pusiera nuevamente a producir y a consumir, toda la economía iba a tirar porque China iba a tirar de toda la economía mundial. Ese era el relato no hace mucho tiempo, que con la reapertura de China tendríamos un auge tremendo en la economía. Y lo que ha pasado cuando China ha reabierto es que se han encontrado metidos en una crisis económica, en el inicio de una crisis económica al menos. Y no solo en el sector inmobiliario, que es lo que más vemos en las noticias, también en el industrial. De momento no es que esa crisis sea grave y además el gobierno chino ha comenzado a tomar medidas, así que veremos cómo se desarrolla. Pero desde luego ya la realidad ha desbaratado el relato de por qué no vamos a entrar en una recesión. Eso de China tirando de la economía mundial ya no se sostiene. Y es más, a pesar de los relatos, yo creo que la Reserva Federal está buscando, deseando que comience una recesión. Y lo de China le puede venir muy bien, porque tienen la necesidad de subir tipos para controlar la inflación y eso va a llevar a una recesión inevitablemente. Y sería lo peor para Jerome Powell el ser recordado como el presidente de la Reserva Federal que llevó al país a una recesión. Así que para ellos el mejor relato es que venga una recesión a la que puedan echar la culpa por cualquier otra cuestión excepto su propia culpa. Y especialmente si se puede culpar a China, pues perfecto. Comenzaría un nuevo relato de que es que nadie esperaba una desaceleración de la economía china y China, que era el motor del mundo, ha entrado en recesión y nos ha llevado a los demás hacia la misma. Toda esta reflexión viene porque ayer un seguidor me ponía un comentario en el vídeo sobre mi holding cotizado diciendo, algo así como que yo había dicho alguna vez que esperaba, antes de entrar en el mercado, esperaba
una caída de un 50% del mercado, de la bolsa, y que si todavía lo esperaba, ¿no? Bien, pues a la vista de que estaba comprando algunas empresas. Es una pregunta muy interesante y compleja, porque efectivamente espero una caída importante de la bolsa, pero cuando tienes enfrente a la Reserva Federal dotando al mercado de liquidez infinita, como han venido haciendo estos años, realmente estás apostando contra alguien que tiene el poder de la impresora. Por eso he vuelto a invertir en bolsa, pero con dos premisas muy claras. Como mucho con un 10% de mi capital, es decir, que el 90% está y seguirá en oro y plata físicos por el momento, y las acciones compradas busco además que sean empresas que hayan estado generalmente maltratadas por el mercado, bueno, pues para que me den un margen de seguridad. Pero por supuesto, si el indicador de la curva de tipos invertido realmente es el indicador de que vamos a una recesión, pues para mí hay que estar preparados. ¿Y qué es para mí estar preparado ante una recesión? Básicamente, lo que ya hacemos todos por aquí, tener oro y plata físicos, fuera del sistema financiero. Porque yo estoy convencido de que vamos a entrar en un superciclo de materias primas, en un superciclo alcista de materias primas, y tengo en el radar algunas empresas relacionadas con materias primas, empresas de varios tipos, que compraría en el momento oportuno. Creo que habrá ese superciclo alcista de materias primas, pero si entramos en una recesión y se genera una crisis financiera, la bolsa va a caer a plomo. No sé si un 50%, un 40% o un 70%. Pero veremos mucho dolor porque la subida que ha habido por los excesos de liquidez ha sido brutal durante muchos años y la corrección será acorde a eso. Y por eso no estoy en bolsa con más de un 10%. Estoy en oro y plata, que para mí es liquidez fuera del sistema sin riesgos de contraparte. Y si se produce esa caída del mercado, trasladaría una parte de ese oro y de esa plata al mercado de valores, a una serie de compañías que me interesan o que me puedan interesar en ese momento. Yo he tenido la suerte de vivir eso en alguna ocasión, y digo la suerte porque quien no haya vivido esas grandes caídas de la bolsa cree que la bolsa es otra cosa, cree que es lo que se ha vivido estos últimos años, y cuando llegue esa realidad, que llegará, lo van a pasar muy mal. Esos son los momentos donde la liquidez es fundamental para posicionarse fuertemente a la espera de la fase de recuperación y crecimiento. Yo no tengo una bola de cristal, ya lo sabéis, y no sé lo que va a pasar. Lo que sé es que la probabilidad de una recesión es muy alta en este momento. Y además, repito, creo que es algo que están buscando. No en el sentido de como lo cuentan algunos youtubers, que parece que solo les falta el gorrito de papel aluminio, en plan de que hay un grupo reunido a nivel mundial para ver cómo nos quitan todo. Es más simple que todo eso. Está la economía gripada y la única forma de reanimarla es desde el suelo, desde una recesión que haga limpieza y a partir de ahí ponerse a bajar tipos y a generar un nuevo megaciclo de crecimiento económico. No hay más. Así ha sido y así será. Y creo que la probabilidad de que eso ocurra en un breve periodo de tiempo es bastante alta. Y como yo lo que hago es moverme por probabilidades, lo que he hecho es pasar una pequeña parte de mi capital a bolsa, buscando unos rendimientos superiores, en caso de que esa recesión y esa crisis no se produzca. Pero que también en el caso de que se produzca esa crisis, que la cantidad invertida en bolsa no ponga para nada en riesgo mi patrimonio. Lógicamente, las empresas en las que estoy invirtiendo en ese holding cotizado del que os hablo a veces aquí y del que tengo también vídeos en la zona privada para miembros, lo hago con empresas en las que trato de buscar aquellas que creo que pueden salir bien de una recesión. Y con salir bien de una recesión no me refiero a que en medio de una recesión o de una crisis financiera suba su cotización, eso no va a pasar. Me refiero a empresas que tras pasar por una gran recesión tengan una alta probabilidad de seguir existiendo y en condiciones de volver a generar y a ganar dinero. Porque la industria financiera pone nombres a sectores y demás como empresas defensivas, consumo defensivo. Bueno, en una recesión y en una crisis financiera, las acciones defensivas no existen. Con suerte caerá la cotización un 60% en vez de un 85%, pero eso es lo más defensivo que vas a encontrar. Bueno, por eso para mí es fundamental tener una gran parte de mi patrimonio en oro y plata físicos fuera del sistema. Los gestores bursátiles un poco más alternativos, bueno, más que gestores inversores, y me refiero a los un poco más alternativos porque los vendehumos que viven de gestionar fondos, sean fondos de gestión activa o fondos indexados, siempre repiten que lo mejor es el 100% en bolsa, que nada de liquidez y por supuesto, oro para nada. Pero bueno, algunos un poco más razonables les oirás decir que hay que tener en oro un 5% o incluso un 10%, pero no mucho más. Ya es algo que animen a los inversores a que un 10% de su patrimonio, incluso aunque sea un 5%, esté en oro, como mecanismo de seguridad en caso de grandes caídas en bolsa y que se pueda usar como esa parte de liquidez para comprar luego acciones que estén muy deprimidas. Yo, sin embargo, lo hago al revés. Yo tengo oro y plata y en bolsa solo tengo un 10%.
porque el oro y la plata, especialmente el oro, para mí es algo que me va bien en recesión, en crecimiento económico y en incertidumbre como estamos ahora. A largo plazo, el oro va manteniendo el poder adquisitivo y por tanto para mí tener como tengo ahora, yo creo que el 76% del capital en oro y el 16% en plata, no es tener el dinero parado como si estuviera en efectivo. Es tener un activo que me da seguridad, que crece a largo plazo y que en caso de que hubiera una debacle bursátil, sería un activo que puedo convertir en liquidez inmediata para comprar acciones de compañías que creo que pueden brillar en el próximo ciclo. Bueno, esa es mi opinión, espero escuchar la vuestra o vuestras preguntas o comentarios y veremos lo que va pasando, pero la recesión creo que se va acercando. Un saludo y nos vemos.